vamos a vivir como seres humanos. En la mayoría de los casos, cuando escuchamos la palabra duelo, nuestro sistema de creencias nos lleva a la pérdida por el fallecimiento de un ser querido. Pero yo quiero que comprendas que el duelo abarca mucho más que todo eso. Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, nos decía en sus 4 verdades nobles que la existencia es sufrimiento y que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. En el vídeo anterior te acompañó a trascender a la luz, ya estuvimos dándole alguna pincelada a esto del apego, ya que principalmente el principal apego que tenemos es a nosotros como seres humanos, es a nosotros en lo físico, en lo emocional, en lo que vemos, en lo que creemos que somos. Y como decía anteriormente, el no trabajar el apego, el no comprender qué sucede cuando morimos, genera un sufrimiento, tanto el que se va como el que se queda. Así que podríamos decir que el duelo y el apego van a ir cogidos de la mano. John Bowlby, el fundador de la teoría del apego, decía que el duelo es una pérdida que está relacionada con los vínculos afectivos estrechos que establecemos, en definitiva, nos está hablando del apego. Y aunque todas las personas no vivimos lo que es una etapa de duelo de igual manera, comprender e integrar un duelo en gran parte va a depender del apego que tengamos a aquello que estamos perdiendo. Cuesta soltar lo que amamos. Duele sentir que ya no somos amados. Pero en ese dolor estamos creciendo y estamos madurando. Y si aprendemos a soltar, estamos dejando atrás una parte de nuestra historia y empezamos a abrirnos a lo diferente, a lo desconocido. Jorge Bucay decía que dejar ir es la clave, que no es fácil, que no es simple y que duele. Esta cita de Jorge Bucay nos abre a que el duelo va mucho más allá de la pérdida de un ser querido. Un aborto, un animal de compañía. Pero tras la pérdida de una posesión, una casa, un coche, un negocio, las herencias, un trabajo o un estatus social o económico, la pérdida de capacidades que sean físicas o mentales, pérdidas a las etapas de nuestra vida, como pueden ser la menopausia, la jubilación, la adolescencia, la pérdida de la libertad, todo esto se puede generar un duelo. Y como todo esto es muy sutil, quiero matizar que no todas las pérdidas generan un duelo y que, por supuesto, no todos los duelos van a ser iguales. Quizás ahora te preguntes de qué va a depender una pérdida, ¿no? De qué va a depender que una pérdida genere un duelo, ¿no? Pues principalmente va a depender de cómo gestionemos nuestras emociones, de cómo gestionemos nuestros recursos o nuestras variables psíquicas y psicológicas, ¿no? Como pueden ser el autoestima o incluso nuestras creencias limitantes acerca del dolor, acerca del sufrimiento y acerca de los apegos. Por tanto, vamos a tomar conciencia de cómo gestionas las emociones, de cuál es tu sistema de creencias ante la pérdida de cualquier tipo que puedas experimentar, ¿no? Y cuáles son los recursos que hoy tienes para poder comprender e integrar un duelo. ¿Qué recursos tienes tú para afrontar, para comprender, para integrar un duelo? ¿Alguna vez lo has pensado? Puede que en unos momentos de pérdida podemos tener el apoyo de nuestros seres queridos, ¿no? Que incluso podemos tener el apoyo de un terapeuta. Pero ante cualquier duelo se debe afrontar desde una introspección, con nuestros propios recursos, ¿no? De una mirada hacia adentro, de una conexión hacia nuestro ser. Nadie puede llorar por ti. Nadie puede afrontar ni comprender por ti. Y nadie puede sentir el dolor que tú sientes a la hora de pasar, a la hora de experimentar, a la hora de vivir un duelo. Todo esto es una tarea que solo te va a comprometer a ti, que requiere un tiempo, por supuesto, y que ese tiempo se alarga todo lo que tú decidas alargarlo. Para ello, va a ser importante que empieces a ser consciente de lo vulnerable que eres ante las pérdidas, de lo vulnerable que eres ante tu sistema de creencias limitantes, ante el dolor y de la expresión emocional y de los apegos materiales y emocionales con los que te manejas. Los duelos duelen y no se pueden evitar. No se puede evitar ese dolor, no se pueden evitar que duela, pero es en la propia vulnerabilidad donde está nuestra verdadera fuerza. Y eso es lo que quiero
que en este vídeo empieces a tomar conciencia, ¿no? En esa debilidad realmente vas a encontrar la fuerza para trascender o para acompañar en un duelo. Hasta ahora, pues, hemos visto diferentes tipos de pérdidas. Vamos a nombrar, por ejemplo, diferentes tipos de duelos también. Si leéis ahí hay artículos en mi página web, donde hablo bastante más detenidamente de los duelos, ¿no? Existen varias clases de duelo, como puede ser un duelo anticipado, ¿vale? Un duelo anticipado es algo que se produce antes de que se haya producido la pérdida, ¿no? Es muy común que se produzca en los casos de diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura, de una enfermedad en una fase terminal. Pero también cuando alguien sabe que se le va a cumplir un contrato de trabajo y que no le van a renovar, ¿no? Por citarte otro ejemplo, ¿no? Eso sería un duelo programado. Existen duelos sin resolver. Esto significa que es un duelo que sigue presente, que está en nuestro hoy, en nuestro ahora. Se denomina así cuando ha pasado un cierto tiempo, quizás unos 18, unos 24 meses, y todavía ese duelo no se ha superado. Hablamos también del duelo crónico. Se encuentra dentro del duelo sin resolver, ¿no? Que se remite en el tiempo y que puede durar años, ¿no? Si no lo trascendemos, incluso toda la vida, ¿no? También se le llama un duelo patológico. Es cuando la persona no deja de revivir continuamente esa experiencia e incluso todo lo que le ocurre en la vida le recuerda esa experiencia. Duelos de ausencia o duelos ausentes, ¿no? Se aprecia cuando la persona en esta etapa de negación, ¿no? En la etapa de la negación, después hablaré de las etapas de los duelos, cuando se encuentra en la etapa de negación, cuando negamos los hechos, cuando negamos la realidad. Es donde la persona evita, aún pasando el tiempo, donde no quiere hacer frente a la situación que está viviendo. Eso nos lleva también a lo que puede ser un duelo retardado, duelo congelado, ¿no? Suele ser cuando parte del duelo es ausente. En estos casos, cuando la persona comienza el proceso de duelo, pero transcurrido un tiempo se queda atascada, ¿no? Se da en personas que controlan en exceso sus emociones, en personas que se presentan, ¿no? Se presentan aparentemente fuertes, ¿no? Que manejan las emociones, ¿no? El duelo inhabido se da cuando hay una situación de dificultad para poder expresar los sentimientos, cuando hay una dificultad para poder expresar las emociones, ya sea para poder evitar el dolor, por ejemplo, para no aparentar debilidad, o por el sistema de creencias limitantes sobre la expresión de las emociones, ¿no? Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado que los hombres no lloran, con lo cual no me puedo permitir, ¿no? No me puedo permitir hacer un duelo, porque eso implica llorar, implica limpiar, ¿no? Es una forma de tener un mecanismo de defensa ante esas personas ausentes. Existen los duelos distorsionados que se dan en relación desproporcionada a la situación, ¿no? Bueno, pues yo podría citar el caso de una persona que ha experimentado la muerte de su madre y que antes de morirse su tía revive la muerte de la madre, ¿no? Esto nos llevaría a vivir ese duelo de forma más intensa. Y luego, pues otro duelo más que se me ocurre así sería pues, un duelo desautorizado, ¿no? Es cuando se da en un entorno, cuando nos rodeamos de personas que no aceptan o reprochan continuamente que nos sintamos o que vivamos o que pasemos ese duelo. Existen también muchos estudios sobre las etapas del duelo, ¿no? Uno de los más conocidos podría ser de la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross. Ella se basa, ¿no? en cinco etapas del duelo, 5 etapas que podrán ser la negación, la etapa de la rabia, la depresión y la aceptación, ¿no? Y luego ya sería el aprendizaje. Os voy a hablar un poquito así para que si alguien está viviendo una etapa de duelo, se encuentra ahora mismo pasando algún tipo de duelo, pues un poquito que pueda tener esa semilla consciente para empezar a trabajarse ese duelo, ¿no? La primera etapa, como decía, es una etapa de negación y en este caso nos vamos a encontrar ese hecho de negar la realidad, ¿no? De que alguien nos haya dejado, de que ya no estemos y de que ya no esté con nosotros o que hayamos perdido pues una casa, un trabajo y que eso ya no esté con nosotros, ¿no? Lo que hace esta parte de negarlo es permitir
a ver si encuentro la palabra, amortiguar, ¿no? Amortiguar el impacto y aplaza lo que es el dolor, ¿no? Que nos produce la noticia de una pérdida. Aunque esto no parezca muy realista o muy convincente, tiene una utilidad, ¿no? Y es la de autoprotegernos, ya que el negar la pérdida, con ese no me lo puedo creer, con ese no es posible que esto haya sucedido, hace que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco y, por tanto, no nos dañe, ¿no? Pero la negación no puede ser sostenida durante mucho tiempo, ¿no? Porque choca con la realidad, principalmente. La realidad es otra, la realidad es mantenernos mucho, lo normal es no mantenernos muchos en esta etapa, ¿no? Porque cuando perdemos algo, conforme van pasando los días, nos vamos a ir dando cuenta de que eso que hemos perdido ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Por eso la negación es la primera etapa y es una etapa en la que no nos mantenemos durante mucho tiempo, ¿no? Una segunda etapa sería la rabia, la ira, el enojo, el enfado, ¿no? La rabia es el resentimiento que nos va a aparecer en esa etapa de pérdida y nace del fruto de la frustración que nos produce el que se haya producido una muerte real o simbólica y no haber podido hacer nada para remediarlo, ¿no? Aparece por el choque de la idea de ese apego que tenemos a la vida y esa creencia que tenemos de que vamos a vivir eternamente, ¿no? De que vamos a morir de mayores, de viejecitos, ¿no? Sin ser conscientes de que la muerte es algo que es inevitable. Otra etapa, la tercera etapa sería la depresión, ¿no? Donde se encuentran muchas personas, ¿no? Ya pasamos la etapa de la negación, pasamos la etapa de la rabia y nos encontramos en una etapa donde empezamos a fantasear con las realidades, ¿no? Con realidades paralelas de la vida y la muerte, ¿no? Y no pisamos realmente tierra. No volvemos al presente, ¿no? O volvemos al presente con esa sensación de vacío, porque nuestro ser querido o lo que hayamos perdido no se encuentra aquí. Aquí, lógicamente, la emoción que aparece es la tristeza. Y esta tristeza nos va a hacer entrar en una crisis existencial, porque ya empezamos a ver la muerte como algo irreversible. Empezamos a ver la muerte como algo que no tiene una vuelta atrás y podemos encontrarnos con incentivos que nos hagan pensar que vivir en una realidad en la que nuestro ser querido no está, ¿vale? No solo tenemos que aceptar que nuestro ser querido no sigue aquí con nosotros, ¿no? Sino también tenemos que empezar en esta etapa, empezar a vivir en esa realidad de que su ausencia, de que la pérdida es definitiva. Y aquí, principalmente, en la etapa de depresión nos vamos a encontrar con un aislamiento, nos vamos a encontrar con una soledad, con un cansancio, con esa idea de que no vamos a ser capaces de poder salir de este estado de tristeza, de este estado de soledad, de este estado de melancolía. Cuando hablamos de la etapa de la aceptación, es el momento cuando empezamos a ser conscientes, cuando empezamos a aceptar la muerte o la pérdida del ser querido o la pérdida de algo material que hayamos perdido, ¿no? Cuando aprendemos a vivir, cuando aprendemos a seguir viviendo con esa ausencia. En esta etapa es cuando aparece la huella del dolor, ¿no? Cuando aparece la huella del duelo, cuando esta huella se va a empezar a ir extinguiendo con el tiempo, ¿no? Como os decía, cuando nos empezamos a tomar consciente, cuando nos empezamos a empoderar, somos conscientes de nuestras creencias, somos conscientes de la realidad y cuando tomamos nuestro recurso para comprender y para integrar la pérdida. La aceptación es la última etapa que nos va a llevar al aprendizaje. Y no hay mejor sabiduría que las experiencias vividas desde aquí, desde el corazón. Si te sientes incapaz de gestionar, si te sientes incapaz de soltar un duelo por ti mismo, recuerda que me tienes a mí para acompañarte. Puedes comentar cualquier parte, cualquier duda que hayas tenido. Si estás viviendo un duelo y quieres compartirlo, te puedo dar unas pequeñas pinceladas más para matizar. Y agradecerte que estés aquí, que sigas creciendo y aprendiendo conmigo.